Esta videocinta ha sido preparada con el fin de adiestrar sobre los actuadores en el sistema de control electrónico del motor. Este contiene las estructuras del actuador, los principios de operación y métodos de diagnóstico. Para más información acerca de sensores, como el sensor de mariposa, por favor refiérase a la videocinta de sensores de motores. El sistema de control electrónico de inyección de combustible tiene muchos actuadores para controlar el motor. Entre ellos están el inyector, el actuador de control de velocidad de ralentí, la bobina de encendido, la bomba de combustible, la válvula solenoide de control de purga, los ventiladores de enfriamiento, el relé de control y el relé del acondicionador de aire. Primero estudiemos los inyectores. Los inyectores están localizados en el múltiple de admisión. El inyector consiste en una bobina de solenoide de un émbolo y una válvula de aguja. Cuando la bobina de solenoide se energiza, el émbolo y la válvula de aguja se mueven hacia arriba para abrir el inyector. La ECM recibe la señal de los sensores localizados alrededor del motor y ella determina el tiempo de apertura del inyector conveniente para las condiciones del motor. En otras palabras, el volumen del combustible inyectado se determina por el tiempo de inyección, y esto se pudiera apreciar mediante la lectura de datos actuales en el HiScan Pro. Las siguientes son varias maneras de comprobar el inyector: comprobando resistencia del inyector, comprobando sonido de operación, comprobando con una lámpara de prueba, comprobando la onda del inyector, comprobando la inyección con los datos actuales en el HiScan Pro. Para la comprobación de resistencia, mida la resistencia directamente después de retirar el conector del inyector. De esa forma, se comprobará la condición de la bobina del inyector. Para la comprobación de sonido de operación del inyector, utilice el estetoscopio o un destornillador con el motor encendido. De esa forma, comprobará el sonido de la operación del émbolo y la válvula de aguja. Para comprobar la operación del inyector con una lámpara de prueba, conecte un extremo de la lámpara de prueba al terminal positivo de la batería y conecte el otro extremo en el lado de tierra del inyector provisto por la ECM. Entonces encienda el motor o manténgalo en ralentí para comprobar que la lámpara parpadee. De esa forma comprobamos si la ECM está controlando el inyector o si hay alguna avería en el cableado. Para la comprobación de la onda del inyector debemos conectar el osciloscopio en el lado de control de la ECM. La onda del inyector debería lucir como en esta pantalla cuando se está encendiendo el motor o cuando esté en ralentí. En las ondas de inyectores, el voltaje debería ser igual al voltaje de batería antes y después de la inyección. De no ser así, significaría que hay un problema en el suministro de potencia del terminal positivo de la batería al terminal del inyector. Por el mismo lado, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla, mientras el inyector esté en plena operación. De no ser así, significaría que hay un problema con la ECM o el cableado del inyector a la tierra de la ECM. Para comprobar la condición de inyección del inyector, retire el inyector del motor e instálelo en el probador de inyectores. Así compruebe la inyección mientras acciona el inyector. De esa forma podemos comprobar si hay alguna obstrucción dentro del inyector. La duración de inyección en los datos actuales es un valor calculado por la ECM para controlar el inyector. Utilice este valor como referencia porque la duración del inyector real pudiera ser diferente a los datos actuales.
Ahora estudiemos el actuador de control de velocidad de ralentí. La función del actuador de control de velocidad de ralentí es controlar la velocidad de ralentí de acuerdo a las condiciones del motor, como temperatura, posición de mariposa, velocidad del motor y diferentes factores de carga. La SM compara la velocidad del motor real con la velocidad deseada. La SM transmite una señal al actuador de control de velocidad de ralentí, el cual ajusta hasta que la velocidad deseada es obtenida. Esto se logra aumentando el desvío de aire cuando la velocidad de ralentí está muy baja o disminuyéndolo cuando el ralentí está muy alto. Por ejemplo, cuando se enciende el motor en un clima frío, el módulo de control de motor SM dará la señal de encendido en frío y aumentará la velocidad de ralentí a aproximadamente 1000 revoluciones por minuto o más. El actuador de control de velocidad de ralentí es el responsable de este aumento. Una vez que el motor haya llegado a temperatura de operación normal, el aumento del ralentí será reducido a una velocidad predeterminada. Esta velocidad se mantendrá sin importar cualquier carga electrónica al alternador o hasta cierto extremo algunas cargas mecánicas. Los tipos de actuadores de velocidad de ralentí pueden ser del tipo de motor rotativo o del tipo de motor de pasos. El tipo de actuador rotativo está localizado en el cuerpo de mariposa. La válvula rotativa montada sobre el eje de la armadura permite el desvío de aire hasta que se alcance la velocidad de ralentí deseada, sin importar la carga del motor. Durante este procedimiento, los dos embobinados dentro del actuador tendrán un voltaje aplicado, el cual genera una fuerza opuesta sobre el pivote de la armadura. De esa forma, la válvula rotativa obtiene un ángulo de apertura, el cual corresponde al pulso de trabajo de la señal aplicada. El tipo de actuador rotativo tiene dos embobinados, los cuales llaman respectivamente la bobina de apertura y la bobina de cierre. La SM controla las dos bobinas. La bobina de apertura abre la válvula y la bobina de cierre cierra la válvula. Cada bobina recibe señales opuestas entre ellas alternamente. En otras palabras, la bobina de cierre se apaga cuando la bobina de apertura está encendida. De forma contraria, la bobina de cierre se enciende cuando la bobina de apertura se apaga. La SM ejecuta esta función de encender y apagar 100 veces por segundo, lo cual corresponde a 100 hercios. La SM también controla el tiempo de encendido y de apagado, lo cual varía dependiendo en la condición del motor. Este tipo de control se llama control de trabajo, en el cual la razón de encendido y apagado es controlada. Por ejemplo, en el caso de que el trabajo de apertura esté al 30%, la válvula se mantendrá abierta alrededor de 30%. De la misma forma, en el caso de que el trabajo de apertura esté al 60%, la válvula se mantendrá abierta a 60%. El valor de trabajo del actuador de control de velocidad de ralentí puede ser observado en los datos actuales del HiScan Pro. El trabajo del ISA, actuador de velocidad de ralentí de 30%, significa que la SM ha encendido la bobina de apertura un 30% para que la apertura sea de un 30%. Aunque no se muestra en los datos actuales, en el caso de la bobina de cierre se enciende un 70% para poder cerrar un 70% porque trabaja al contrario de la bobina de apertura. Hay diferentes formas de comprobar los actuadores de control de velocidad de ralentí: comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Primero,
Para comprobar la resistencia, retire el conector del actuador de control de velocidad de ralentí y mida la resistencia de la bobina de apertura y cierre directamente. De esta forma se podrá comprobar la condición interna de las bobinas del actuador de velocidad de ralentí. Para la comprobación de la onda, mida la onda en una de las señales de la SM. La onda del actuador de control de velocidad de ralentí será demostrada como aparece en la pantalla cuando el motor esté encendiendo o esté en condición de ralentí. En la onda del actuador de control de velocidad de ralentí, el voltaje en el espacio no apagado debería ser el mismo al del voltaje de batería. De no ser así, significaría que hay algún problema en el suministro de potencia del terminal positivo de batería al terminal del actuador de velocidad de ralentí. De la misma manera, el voltaje debería ser cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla cuando esté encendido. De no ser así, significaría que hay un problema con la SM o en el cable del actuador de control de velocidad de ralentí a la tierra de la SM. El siguiente paso es cómo comprobar la operación. Retire el actuador de control de velocidad de ralentí del motor y arranque el motor. Luego, verifique la operación de la válvula para un porcentaje de trabajo indicado y cualquier ruido durante su operación. De esta manera podremos verificar cualquier problema mecánico y de ruido en el actuador de control de velocidad de ralentí. El siguiente paso es cómo comprobar con datos actuales. El trabajo del actuador de velocidad de ralentí ISA en los datos actuales es un valor calculado por la SM para controlar la ISA, dependiendo de la condición del motor. Utilice este valor como referencia ya que la apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales por desgaste del actuador de control de velocidad de ralentí. Ahora estudiemos el actuador de velocidad de ralentí de motor de pasos. El actuador de tipo de motor de pasos es instalado en el cuerpo de mariposa y controla la velocidad del motor controlando el flujo del aire de desvío. El motor de pasos tiene 6 terminales. El voltaje de batería es enviado por un relé de control a uno de los terminales. Los otros están conectados a la SM y a 4 bobinas que son controladas secuencialmente. El motor rota por la secuencia del encendido y apagado de los terminales. Para la rotación contraria solo se invierte la secuencia de encendido y apagado. En cuanto a la rotación del motor, rotación consiste de 24 pasos y puede hacer 5 rotaciones debido a que consiste de 120 pasos.